Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y sus historias. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucho interés y conversación. Vamos a desvelar un secreto muy especial que ha estado circulando en el mundo del entretenimiento, una conexión inesperada y conmovedora entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pregunta que nos ronda a todos es, ¿qué canción recuerda Kerem Bürsin al escuchar a Hande Erçel? Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pero como suele ocurrir con las dinámicas entre celebridades, especialmente aquellas que han compartido pantalla y, por ende, mucha química, los detalles suelen ser mucho más profundos e interesantes de lo que aparentan. Si son fanáticos de estas dos estrellas, o si simplemente disfrutan de las historias que conectan a las personas a través de la música y las experiencias compartidas, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a desgranar esta curiosa revelación, les recuerdo la importancia de darle ese botoncito de suscribirse a nuestro canal. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguimos explorando los secretos, las noticias y las historias que más les interesan del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el misterio. La noticia saltó hace poco y causó un revuelo considerable en las redes sociales y los portales de noticias de espectáculos. Al parecer, en una entrevista reciente o quizás en una conversación más informal que fue capturada y difundida, Kerem Bürsin reveló un detalle bastante íntimo sobre su percepción de Hande Erçel, específicamente ligado a la música. Y no cualquier música, sino a una canción en particular que, según sus palabras, le trae a la mente a Hande de una manera muy específica. Esto, como se imaginarán, ha disparado todas las alarmas entre los fans, que siempre están ávidos de encontrar esos pequeños guiños, esas conexiones que demuestran una cercanía o un sentimiento especial entre sus ídolos. Primero pongámonos en contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron y trabajaron juntos en la exitosa serie turca Sen Kalkam, que se tradujo como Eres mi hogar, o Llaman a mi puerta en algunos mercados. La química entre ellos en pantalla fue instantánea y avasalladora. Sus personajes Serkan y Eda se convirtieron en una pareja icónica, y la audiencia se enamoró perdidamente de ellos, tanto que muchos comenzaron a especular sobre una relación más allá de la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó para muchos espectadores. La serie fue un fenómeno no solo en Turquía sino también a nivel internacional. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fanart y teorías sobre la pareja. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, cada interacción, era analizada con lupa por los seguidores. Y en medio de este torbellino de atención mediática, las declaraciones de los actores cobraban una relevancia aún mayor. Ahora, volvamos a la pregunta clave, ¿qué canción recuerda Kerem Bürsin al escuchar a Hande Erçel? La respuesta, según lo que se ha difundido, es una canción que evoca una sensación de nostalgia, de un momento compartido, o quizás de una cualidad específica de Hande que esa melodía representa para él. La especulación ha sido salvaje. Algunos creen que podría ser una canción romántica, obviamente. Otros sugieren que podría ser algo más abstracto, una canción que describa la energía, la alegría o la inteligencia de Hande. La información que ha llegado a nosotros, filtrada de diversas fuentes que siguen de cerca la vida de los actores, apunta a que Kerem, durante una entrevista en la que le preguntaron directamente sobre qué canción le recordaba a Hande, tuvo una reacción muy particular. No dio un título de inmediato, pero su expresión facial, su sonrisa, y las palabras que eligió para describir la sensación, nos dan pistas muy importantes. Según testigos de la entrevista, o de conversaciones que se compartieron, Kerem mencionó que había una canción que cada vez que la escucha, le trae a la mente la luz de Hande, su energía contagiosa y la forma en que ilumina una habitación. Y luego, tras pensarlo un poco más, se rumorea que mencionó un título. Ahora, aquí es donde entra la parte de la investigación y la deducción. ¿De qué canción podría estar hablando? Dado que la serie Sen Kalkam tuvo un impacto tan grande, es posible que la canción esté relacionada de alguna manera con la banda sonora de la serie. Muchas veces, las canciones que acompañan momentos clave en una producción se quedan grabadas en la memoria de los actores y, por extensión, en la de los espectadores que las asocian con la historia. Una de las canciones más emblemáticas de la banda sonora de Sen Kalkam es Sen Kalkam. Sí, el título de la serie.
Es también el título de una de las canciones principales. Esta canción, con su melodía pegadiza y su letra que habla de llamar a la puerta del corazón, de la esperanza y del amor que llega inesperadamente, encajaría perfectamente con la idea de que Kerem asocie esa luz y energía de Hande con algo que representa esa entrada al mundo de ella o la llegada de ella a su vida de una forma especial. Pero hay más. En Turquía, como en muchos países, la música es una parte fundamental de la cultura y de las expresiones sentimentales. Es muy común que las personas asocien canciones con momentos importantes de sus vidas, con personas especiales, con sensaciones. La elección de una canción no es algo trivial. Implica una conexión emocional profunda. Otra posibilidad, menos ligada directamente a la banda sonora de la serie, pero sí a su vida en ese momento, podría ser una canción que ellos compartieran de forma personal. Es bien sabido que los actores que pasan mucho tiempo juntos en un set de rodaje, compartiendo experiencias, momentos de descanso y construyendo una relación profesional, a menudo desarrollan gustos musicales compartidos o se presentan canciones el uno al otro. Sin embargo, el matiz de la declaración de Kerem, tal como se ha reportado, sugiere algo más que una simple canción que él haya escuchado y le recuerde a ella. Pareciera que es una canción que al sonar, lo transporta a una imagen o una sensación específica relacionada con Hande. La luz y la energía contagiosa son descripciones muy visuales y sensoriales. Si nos inclinamos por la opción de que sea una canción de la banda sonora, y dado el impacto y la resonancia de Senkalkapm como tema central, es muy plausible. Esta canción, interpretada por el artista que sea que la haya compuesto para la serie, tiene una carga emocional importante. Su letra habla de un llamado, de una conexión que se establece, de la anticipación de un encuentro. Y si Kerem asoció la presencia de Hande, su forma de ser, con esa sensación de luz y energía, entonces esta canción cobra un significado mucho más profundo. Además, pensemos en el contexto de la entrevista. Si le preguntaron qué canción le recordaba a Hande, es probable que estuviera en un ambiente donde se hablara de su relación profesional y quizás personal. En ese escenario, una canción icónica de la serie que ambos protagonizaron sería una respuesta lógica y cargada de significado para los fans. Pero la forma en que Kerem, según los reportes, describió la sensación, como una luz y una energía, es lo que nos hace pensar. No dijo esta canción me recuerda cuando grabamos tal escena. Dijo algo más sobre la esencia de Hande. Y eso es fascinante. Significa que para él, Hande es sinónimo de esa cualidad, y esa cualidad está representada en una melodía específica. La especulación en Internet, como era de esperar, ha sido intensa. Los fans han desenterrado fragmentos de entrevistas, han analizado las letras de las canciones de la banda sonora, e incluso han buscado colaboraciones musicales pasadas de Hande o Kerem. Pero la pista más sólida, y la que más se repite en los círculos de noticias del entretenimiento, es la conexión con una canción que evoca esa luz. Ahora, ¿qué canción podría ser exactamente? Sin una confirmación oficial directa del título de parte de Kerem, todo sigue siendo un poco especulativo. Sin embargo, si tuviera que apostar, me inclinaría por una canción que tenga un ritmo optimista, una melodía que transmita alegría y positividad. Y que idealmente esté ligada a algún momento significativo de su trabajo juntos. Imaginemos la escena. Kerem está en una entrevista. Le preguntan algo personal sobre Hande. Él sonríe, quizás un poco nostálgico, quizás un poco tímido. Piensa en ella, en su personalidad, en su forma de interactuar. Y entonces una melodía le viene a la mente, una que encapsula todo eso. Una canción que al sonarla, le hace ver la luz de Hande. La fuerza de esta revelación radica en que va más allá de un simple reconocimiento público. Sugiere una resonancia emocional. Para Kerem, Hande no es solo una colega o una excompañera de escena. Es alguien cuya presencia, cuya esencia, está intrínsecamente ligada a una experiencia sensorial y musical particular. Y aquí es donde el trabajo de los fans se vuelve invaluable. Ellos son los que conectan los puntos, los que buscan los detalles. Han revisado meticulosamente las bandas sonoras, han recordado cada entrevista. Y el nombre que más suena como posible candidata es de hecho la canción que da título a la serie, Senkalkapm. Esta canción, con su aire melancólico pero esperanzador, con su mensaje de un amor que llama a la puerta, podría ser precisamente esa pieza que Kerem asocia con la forma en que Hande, con su luz y su energía, irrumpió en su vida.
o en la vida de sus personajes y dejó una marca imborrable. La letra habla de un despertar, de un sentimiento que no se puede ignorar. Y si Kerem asocia a Ande C. con esa luz que ilumina, entonces esta canción se convierte en un fuerte candidato. Es importante recordar que las celebridades, a pesar de estar bajo el escrutinio público, también tienen sus propias vidas privadas, sus propias conexiones emocionales. Y a veces estas conexiones se manifiestan de formas sutiles, como la asociación de una persona con una canción. Lo que para nosotros puede ser una simple melodía, para ellos puede ser un recordatorio de un momento, de una sensación, de una persona especial. En el caso de Kerem y Ande, dada la intensidad de su trabajo juntos y la química que mostraron, no es de extrañar que la música juegue un papel importante en sus recuerdos compartidos. La serie fue un proyecto que los unió de manera muy fuerte, y es probable que hayan compartido muchas horas escuchando música, hablando de sus gustos y creando sus propias bandas sonoras personales para esos momentos. Entonces, ¿qué canción recuerda Kerem Bürsin al escuchar a Ander Cel? La respuesta, aunque no sea una confirmación rotunda del título específico, se inclina fuertemente hacia una melodía que evoca esa luz, esa energía contagiosa, esa chispa que Ande irradia. Y si tenemos que guiarnos por las pistas y las especulaciones más fuertes, la canción que da título a su exitosa serie, Sen Kalkam, se erige como la candidata principal. Es una canción que representa la esencia de su colaboración, el inicio de algo especial, y el sentimiento de que algo importante estaba a punto de suceder. Y para Kerem parece que Ande, con su radiante personalidad, es la encarnación de esa expectativa, de esa luz que una canción puede evocar. En resumen, lo que hemos desgranado hoy es la fascinante revelación de Kerem Bürsin sobre qué canción le trae a la mente Ander Cel. Según lo que se ha difundido, Kerem asoció a Ande con una luz y una energía contagiosa, que se ven representadas en una melodía específica. Si bien no hay una confirmación oficial y directa del título por parte de Kerem, las pistas apuntan fuertemente a una canción ligada a su trabajo juntos, siendo Sen Kalkam el tema que da nombre a su exitosa serie, la candidata más fuerte. Esta canción, con su mensaje de esperanza y de un amor que irrumpe, parece encapsular la forma en que Kerem percibe la presencia y la esencia de Ande. Es una conexión que va más allá de la pantalla, sugiriendo una resonancia emocional profunda y un recuerdo imborrable. Ha sido un placer desentrañar este misterio musical con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de esta exploración de las conexiones personales de las celebridades a través de la música. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Creen que Sen Kalkam es la canción correcta? ¿Tienen alguna otra teoría sobre qué melodía podría evocar esa luz y energía que Kerem menciona? Por favor, déjenme saber sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y enriquecen la conversación. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.